vamos a entrar en materia. Estamos en nuestra serie de El Evangelio y esta mañana vamos a hablar de un texto que nos muestra el Evangelio y el camino de la revelación de Cristo, que está en el libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a estar allí del versículo 13 al versículo 35. Yo no sé cuántos de ustedes han ido alguna vez así a esas hermosas montañas que hay en Colombia, o tal vez, bueno, han ido al extranjero y se han arriesgado a hacer esas rutas hermosas por allá. Y bueno, se han dado cuenta que cuando llegamos allá, pues muy emocionados y todo, pero para llegar a una montaña hay que subir, hay que bajar, hay que subir, hay que bajar. Y bueno, yo quisiera pensar y mirar que la vida cristiana es así, que tiene dos sendas en una misma vía, o que tiene dos tipos de camino que son el mismo camino. Y bueno, quisiera que lo miraran de esa manera. Y el tema es que si tú quieres llegar allá a la cima de ese monte especial, al Salto del Buey, por ejemplo, ¿alguien ha ido al Salto del Buey? Eso es cierto que toca bajar, subir, tremendo por allá esos caminos. Pero si queremos llegar allá, es ineludible que pasemos por esos lugares. Tenemos que llegar, entonces es indispensable que andemos así. Y ese es el camino de la vida cristiana. Para nosotros poder verdaderamente conocer a Cristo, para ver la revelación de Cristo en nuestras vidas, tenemos que caminar ese camino. Esos caminos descendentes que parecen a veces desmotivarnos de llegar a la cima, ¿cierto? Pero luego aparecen los ascensos y ya vemos la cima un poco más cerca y nos encaminamos felices hacia esa meta. En todo caso, lo que quiero dejar claro es que necesitamos recorrer esos dos caminos, los caminos descendentes y los caminos ascendentes. Pero ¿saben una cosa? En la vida cristiana hay algo que deberíamos tener por seguro y que tal vez a veces no tenemos, y es que Jesús siempre está ahí. Él siempre está ahí. Solo que a veces parece que no lo vemos. Solo que a veces no lo reconocemos. Por eso necesitamos que ese Jesús se revele, como se revela la montaña allá arriba. Y eso es lo que nos va a ayudar a andar en esos caminos descendentes y ascendentes hacia el Señor. Así que quiero invitarlos a que leamos, por favor, en Lucas capítulo 24. Voy a leer en favor de ustedes. Lucas capítulo 24 de los versos 13 al 35, dice la palabra del Señor. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Perdón, me acabo de dar cuenta que no les he pedido que por favor nos pongamos de pie. Les pido que me perdonen. Pongámonos de pie y leamos la palabra. Pero sus ojos estaban velados, verso 16. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son esas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel.
Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarte a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esa es la palabra del Señor para el día de hoy. Podemos tomar asiento. Padre amado, es mi costumbre, Señor, siempre suplicarte antes de predicar que tengas misericordia de cada una de las personas que en esta mañana ha venido a este lugar, de las personas que tú has traído a este lugar, Señor. Y teniendo misericordia al hablarles tú mismo, Señor, que sea tu palabra la que es hablada y guiada en esta mañana, Señor. Y por supuesto, te ruego que tengas misericordia de mí para que calmes mi ansiedad, para que yo recuerde, Señor, que eres tú y no yo. Que por favor tu Espíritu Santo guíe mis palabras. Yo te lo pido, por favor, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio y el camino de la revelación de Cristo. Hermanos, amigos, hay momentos en la vida cristiana donde el corazón se siente como el de estos dos discípulos: triste, confundido, ansioso, cansado, incluso decepcionado. ¿Les ha pasado? Ellos no han dejado de creer completamente, pero ya no arden, ya no arde su corazón. No han abandonado del todo a Jesús, pero ya no lo ven tan claro. Caminan, pero sin esperanza. Y es ahí, precisamente ahí, donde este pasaje nos muestra una verdad gloriosa del Evangelio. Que Jesús no espera a que volvamos a Él. Él viene a nuestro encuentro. Y a veces cuando nosotros damos el testimonio, ustedes me dirán si es así o no, a veces decimos, es que yo busqué al Señor. Pero no es cierto. Es Jesús el que va a nuestro encuentro. Y en este pasaje que leeremos esta mañana, en donde vamos a mirar la topografía espiritual, si podemos llamarlo así, del corazón, en donde vamos a ver un camino descendente y un camino ascendente. Un camino descendente en donde nos acompaña la tristeza, la desilusión y la confrontación. Pero luego cuando viene la palabra, cuando viene la cruz,
entonces comenzamos ese camino ascendente en donde escuchamos la enseñanza de Cristo, de nuestro Salvador, y entonces Él se nos revela a cada uno de nosotros y finalmente comenzamos a proclamar su nombre. Así que quiero invitarlos a que en esta mañana comencemos a mirar ese camino descendente donde aún allí el Señor ha salido a nuestro encuentro. Y lo primero es hablar de la tristeza. Los versículos 13 al 17 dice que ellos estaban regresando a su lugar, a su casa, y que cuando esta persona que se les acerca, que es Jesús, y ellos no reconocen, ellos se detuvieron con semblante triste. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo, dice el texto, ¿pueden verlo ahí? Y mientras, verso 15, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos no lo buscaron, ellos no lo reconocieron, ellos no entendían lo que estaba sucediendo, pero Él sí, y Él es quien los busca. Y aquí está parte del corazón del Evangelio, porque no se trata de lo que nosotros hacemos para encontrar a Cristo, sino de lo que Cristo hace para revelarse a nosotros. No es nuestro esfuerzo, es Jesús, el que ya viene andando a nuestro lado. El Evangelio es la obra soberana de Cristo que nos muestra el texto que Él se acerca y acompaña y confronta, como lo vamos a mirar, pero se toma el tiempo para explicar como si tuviera que hacerlo y luego se revela al pecador para traerlo de vuelta a la vida, para traerlo de vuelta al camino. Estos discípulos van camino a Emaús, alejándose de Jerusalén. Jerusalén, como todos sabemos, representa el lugar de la obra de Dios, la ciudad santa, pero ellos van en dirección contraria. Están tristes y desorientados. Y Jesús les pregunta, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes? Y dice que estaban tristes. No es que estuvieran en rebelión abierta contra Jesús, pero sí estaban en una desilusión espiritual. ¿Has pasado por eso? Y Cristo se acerca soberanamente, toma la decisión. Jesús mismo se acerca. Esa es la gracia soberana de Dios, porque el hombre no busca a Dios por sí mismo. Lo vemos en Romanos capítulo 3, verso 11. El corazón nuestro, el corazón humano está entenebrecido para buscar a Dios. Es la iniciativa de Dios, es la iniciativa divina. Jesús interrumpe su camino. Ellos iban mal, pero no iban solos. Hasta en eso Dios es profundo. Ellos iban mal, pero no iban solos. Simplemente no lo reconocen porque sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y eso es importante de tener en cuenta. No era falta de evidencia porque vemos en el texto que la tenían. Es la incapacidad espiritual de nosotros reconocer a Jesús. Nosotros no lo vemos por nosotros mismos. Sin la revelación divina, nadie puede ver a Cristo correctamente, como lo es Él. Hay creyentes que caminan por muchos años, pero con el corazón apagado. Que sirven, pero que están cansados. Que van a las reuniones de la iglesia, pero están confundidos. No sé si sea su caso. Sin embargo, la buena noticia es que aún así, Cristo no los abandona.
Cristo camina con el creyente débil. Él no solo está con el fuerte, busca al débil. Cuando estás frustrado en tu matrimonio, cuando te sientes seco en la oración, cuando dudas en silencio, ahí Cristo se acerca, aunque no lo percibas. Sumado a la tristeza viene la desilusión. ¿Y por qué viene la desilusión? Cuando nuestras expectativas nos impiden ver al verdadero Jesús. Cuando hemos sido atraídos a la iglesia, no precisamente para conocer a Cristo, sino para recibir algún beneficio, para alguna necesidad que tenemos. En este pasaje, Cleofas le responde a Jesús con tristeza y sorpresa: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos estaban hablando con Jesús, pero no lo reconocían. Tenían la información correcta, como la tenemos nosotros, sobre lo que había sucedido, pero no tenían una comprensión completa del hecho. Ellos sabían, y lo dicen, que Jesús fue un profeta poderoso, y dice, fue profeta poderoso en obra y en palabra. Sabían que los líderes lo habían entregado para ser crucificado. Sabían que algunas mujeres dijeron que la tumba estaba vacía. Incluso sabían que algunos discípulos fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Pero había un problema profundo. Sabían datos, tenían información, pero no entendían quién era realmente Jesús, ni lo que Él había venido a hacer. No sabemos qué tiempo habían caminado ellos con Jesús, pero conocían, entre comillas, todo de Jesús. Tenían de alguna manera una expectativa correcta, pero incompleta. Nosotros esperábamos, dice el discípulo, que Él era el que iba a redimir a Israel. Y la esperanza que habla Él no es mala. Jesús sí, Él es el Redentor. El problema era que ellos esperaban una redención según sus propias ideas, según sus planes, según sus deseos, según sus anhelos. ¿No buscamos nosotros a veces al Señor así? Probablemente ellos esperaban una redención política, social, inmediata y visible. Esperaban un Mesías que venciera a Roma, no un Salvador crucificado. Estaban esperando una liberación externa, no una redención del pecado. Esperaban gloria, pero sin cruz. Y yo creo que eso también nos pasa a nosotros. A veces esperamos que Jesús actúe como nosotros imaginamos, como a nosotros nos parece, que quite rápido el dolor que tenemos, que arregle inmediatamente la familia que tal vez nosotros mismos hemos destruido, que responda como queremos, que nos libre de toda pérdida, que nos dé paz sin tener un proceso, que nos dé victoria sin quebrantarnos, una resurrección sin cruz. Tal vez es un evangelio mal enseñado en el que nos han dicho que todo va a ir bien si venimos a Cristo, que todo va a ir bien si venimos a la iglesia. Pero el verdadero Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas terrenales. No, amigos. El verdadero Jesús vino a cumplir el plan eterno de Dios. Y sí, Él vino por ti, vino por tu vida, vino por tu alma. Su tristeza venía de interpretar la cruz como un fracaso. Para ellos, la crucifixión significaba derrota. Dijeron,
lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. En su mente Jesús había muerto. Y entonces su esperanza murió con él. Pero el problema es que ellos estaban leyendo mal la cruz. Amigos, ¿cómo la lees tú? ¿Cómo lees la cruz? La cruz no fue el fracaso del plan de Dios, fue el cumplimiento del plan de Dios. La cruz no fue el lugar donde Jesús perdió, no. Fue el lugar donde Él venció, y venció para Él y venció para nosotros. La cruz no fue el final de la esperanza, la cruz fue el camino hacia la resurrección. Muchas veces nosotros también interpretamos mal a Jesús y a la cruz. E interpretamos mal nuestros momentos difíciles. Y tal vez hemos dicho en algún momento, Dios me abandonó, cuando en realidad Dios está obrando. Y tal vez hemos dicho también, esto no tiene sentido, y tal vez no lo tiene. Pero Dios está formando nuestra fe, está formando nuestro carácter. Está quitando de nosotros lo que es necesario quitar. Tal vez hemos dicho en otra ocasión, todo terminó cuando Dios está preparando la resurrección para nuestras vidas. Tal vez, y solo tal vez alguna vez más hemos dicho, si Dios me amara, esto no pasaría. Cuando la cruz nos enseña que el amor de Dios no siempre evita el sufrimiento, pero sí lo redime, lo transforma para nuestro bien, lo transforma para su gloria. Ellos tenían evidencia, pero les faltaba fe. Ellos mismos mencionaron que había unas mujeres que habían ido al sepulcro y que no habían hallado el cuerpo de Jesús. Y que además habían dicho que habían tenido una visión de ángeles que decían que Él vivía, que había resucitado. Es decir, ellos tenían las señales, tenían la información, les habían hablado de evidencias, pero su corazón seguía abatido. ¿Por qué? Preguntamos. Porque una fe débil puede tener evidencias delante y aún así seguir caminando en tristeza. Y esto es muy cotidiano para nosotros. Dios nos ha mostrado fidelidad muchas veces, ¿o no? Pero ante una nueva prueba volvemos a dudar. Hemos dicho en nuestra iglesia que hemos recibido respuestas del Señor, que hemos visto su provisión, que Él ha sido nuestro consuelo, que Él ha restaurado nuestras vidas, nuestras familias. Pero cuando llega otra crisis pensamos, ¿y dónde está Dios? ¿Y ahora qué? Y no está mal que lo pensemos porque mostramos la fragilidad de nuestra fe. El problema no es siempre falta de información, es falta de interpretación de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Es falta de comunión con Jesús, en esa amistad personal que Él ofrece, como vemos en este caminar, en ese disfrutar de su presencia. Vemos los hechos, pero no los miramos a la luz de la palabra de Dios. Desconocer al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia, hace nuestra fe frágil. Cleofas y su compañía conocían a Jesús como profeta, pero todavía no comprendían que Él era el Cristo crucificado y resucitado, el Hijo de Dios. Por eso su fe estaba confundida. Si solo, y pensemos en esto, hermanos, si solo vemos a Jesús como ayudador, nos frustramos cuando no nos ayuda como queremos. Si solo lo vemos como un ejemplo moral,
Nos desesperamos al ver nuestro pecado o el pecado de otros. Si solo lo vemos como proveedor, nos confundimos cuando llega la escasez. Si solo lo vemos como sanador, nos derrumbamos cuando llega la enfermedad. Y cuando la enfermedad nos quita a nuestro ser querido. Pero cuando vemos al verdadero Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, el Cristo prometido, el Salvador crucificado, el Señor resucitado, entonces nuestra fe encuentra fundamento. Jesús no es simplemente quien mejora nuestra vida, hermanos. Jesús es quien nos reconcilia con Dios, vence la muerte, perdona nuestros pecados y esto mejor, sostiene nuestra esperanza aun cuando el camino parece oscuro, aunque nos invada la tristeza, podemos verlo ahí andando con nosotros. Cuando tus expectativas no se cumplan, amigo, no concluya rápidamente que Dios falló. Pregunta primero, ¿estoy esperando en el Jesús de la Biblia o en el Jesús de mis deseos? Cuando estés triste, lleva tu tristeza a Cristo. Los discípulos iban hablando de su dolor y Jesús se acercó. Él no desprecia al creyente confundido, dolido o en pecado. Cuando no entiendas lo que pasa, vuelve a la Escritura. Hermanos, la fe no se levanta mirando las circunstancias, sino escuchando a Dios, mirando su palabra, creyendo en su Escritura. Cuando veas solo pérdida, recuerda la cruz. Ustedes me han oído hablar y a los pastores en la iglesia que siempre les animamos, ve a la cruz. Nosotros necesitamos predicarnos el evangelio todos los días. Todos los días, a cada instante, debemos ir a la cruz. Y lo que parecía una derrota fue una victoria. Lo que parecía un final fue el comienzo de la esperanza. Amigo, cuando tu corazón esté frío, pídele al Señor que abra tus ojos, como cantábamos ahora. No basta conocer las historias bíblicas ni las experiencias de otros. Necesitamos que Cristo se revele a nosotros. Que Cristo se revele en tu vida. Porque son nuestras falsas expectativas de Cristo las que nos hacen caminar tristes. Pero si conocemos al verdadero Jesús, Él levanta nuestra fe, nos muestra que la cruz no fue una derrota, sino que fue el camino de Dios hacia la gloria. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? Nos confronta. Él nos acompaña en nuestra desilusión, en nuestra tristeza. Pero aquí vemos algo muy especial. Jesús no solo acompaña, Él corrige. Porque necesitamos ser confrontados. Él les pone la condición de nuestro corazón y les dice en el verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Como lo dije ahora, no les faltaba información, les faltaba fe. No era un problema externo, las evidencias estaban ahí. Tú has sido testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermanos, Cristo redefine la comprensión de nuestro sufrimiento. Y cuando Cristo redefine la comprensión de nuestro sufrimiento, dejamos de ser víctimas. Y le dice a estos discípulos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? Podríamos decir que es una pregunta grosera, pero era necesaria. Ellos pensaban que si Jesús había muerto, Jesús había fracasado.
Pero Jesús murió para cumplir el plan de Dios. El Evangelio debe alterar, el Evangelio debe modificar cómo interpretamos nuestras crisis. El Evangelio nos debe enseñar a vivir como Cristo anduvo. Alguna vez había mencionado esta frase: el sufrimiento es el crisol donde se pule nuestra fe. Y por eso no es perdida las lágrimas que has tenido, ni las penas, ni las pérdidas, son más bien esa oportunidad de ver a ese Jesús contigo, de crecer, de ver su gloria. No importa si la respuesta a tu oración no era la que tú querías. Jesús es real. Jesús está ahí. Y luego que Dios nos confronta, nos enseña y comenzamos nuestro camino ascendente. Y el primer peldaño que encontramos en este camino ascendente es la enseñanza. Cristo revela toda la escritura centrada en Él. ¿No es interesante? ¿No les parece precioso? Jesús está en persona ahí con ellos. Y comienza, dice el verso 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente ¿a quién? A Él que estaba ahí. Eso me parece tremendo. Él estaba ahí, pero comienza a hablarles a ellos de Él. Toda la Biblia trata de Cristo. No es moralismo, no es autoayuda, no son consejos humanos. Cristo es el centro de la revelación. Pero seamos honestos. Muchos creyentes leemos la Biblia, pero no vemos a Cristo. Interpretamos nuestra vida a través de las emociones y no por la palabra. Y por supuesto que las emociones Dios nos las dio y son importantes, pero ellas no son las que dirigen nuestra vida cristiana. Son parte de nuestra vida. Es la presencia de Dios la que cambia las cosas. Y cuando no vemos a Cristo, cuando no reinterpretamos el sufrimiento conforme a Cristo, vemos problemas como un abandono del Señor. Vemos el sufrimiento como una derrota. Vemos los retrasos como un fracaso. Pero el Evangelio dice que Dios está cumpliendo su plan, incluso aunque tú no lo entiendas. Y lo está haciendo ahora contigo. Dios está cumpliendo un plan en tu vida. Él vino por ti, recuérdenlo. Él vino por ti, vino por tu vida, vino por tu alma y no se irá sin ella. Si tu matrimonio está en crisis, tal vez puedas ver a ese Cristo que está formando humildad y obediencia. Y lo podemos ver en la Escritura, lo que quiere en nuestros matrimonios. Si tienes una pérdida, tal vez Cristo se está enseñando a depender de Él, a que lo mires como su gran amor para recibir el consuelo que queremos. Si hay una oración que no es respondida, tal vez Cristo está moldeando tu fe. Te está llamando a acercarte más a Él. Y en ese camino que vamos yendo, aparece la revelación de Jesús. Y quiero que miremos eso porque esto es precioso. Quiero leer nuevamente del verso 30. Dice, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces, ¿qué dice?
les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y yo les pregunto, hermanos, esta mañana, ¿qué fue lo que vieron sus discípulos en ese momento? Sí, les acabo de decir que vieron a Jesús, pero ¿qué fue lo que vieron para que lo reconocieran? Tal vez, y solo tal vez, vieron sus manos horadadas cuando bendijo el pan. Tal vez vieron las marcas de sus cicatrices que les recordaba lo que él había hecho. O tal vez solo recordaron la última cena antes de que él fuera a la cruz, cuando compartió con ellos el pan. ¿Qué fue lo que vieron, hermanos? Amigos, hermanos, ¿importa lo que ellos vieron? Sí, porque sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Pero hoy, en esta mañana, lo que importa, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que tú ves cuando vas a la cruz? Si es que vas. ¿Qué es lo que encuentras en la palabra acerca de Cristo? Dime, por favor. ¿Qué es lo que ves? Porque cuando tú vas a la cruz, te debe arder el alma, te debe arder el corazón. Cuando tú vas a la cruz, aunque andes por el camino tortuoso descendiente que hemos mirado esta mañana, si puedes ver en la cruz de Cristo lo que sucedió allí por ti, si puedes ver lo que Jesús hizo por ti allí en la cruz, arderá tu alma, arderá tu alma. Y tal vez aquello con lo que te acercaste a la cruz se te olvidará. Y solo caerás de rodillas y bendecirás el santo nombre de Jesús. Así que, ¿qué es lo que tú ves? Es Cristo el que se revela en nuestras vidas. Cristo se revela soberanamente. Entonces les fueron abiertos los ojos. No fue por la inteligencia, no fue por el conocimiento, no fue por el esfuerzo, no fue por la insistencia, fue por la revelación divina. Y esa es doctrina nuestra. La salvación es obra de Dios, la iluminación es obra del Espíritu, el conocimiento de Cristo es un regalo y el corazón arde cuando Cristo es revelado en nuestras vidas. ¿No ardía nuestro corazón? Y yo te pregunto, ¿te arde el corazón por Jesús? ¿Te arde el corazón cuando abres la Escritura y lees? Falta algo, falta algo. Antes estaban tristes, confundidos, frustrados, pero después estaban encendidos, claros y firmes. Porque el Evangelio no solo informa, el Evangelio catapulta nuestro yo ante la presencia preciosísima de Cristo. Morimos a nosotros cuando vamos a la cruz y vemos a Cristo allí, lo que hizo por mí, inmerecido. Y cuando eso sucede, mis hermanos y amigos, entonces proclamamos a Dios, bendecimos el nombre del Señor y aún en medio de la tristeza glorificamos
y levantamos nuestras manos al cielo y decimos, bendito sea tu nombre, Señor, porque no has desechado mi oración ni apartado de mí tu misericordia. Y regresan al camino correcto, dice los versos 33 al 35. Levantándose en ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Fueron levantados de su tristeza, de su angustia, solo al ver a Jesús. Y su corazón volvió a arder. Hermanos, ese es el momento de mirar lo que el Evangelio ha hecho en tu vida. Porque el Evangelio produce dirección y obediencia. Cuando Cristo te encuentra, te devuelve el propósito para tu vida. El verdadero encuentro con Cristo cambia la dirección de tu vida. Regresaron a Jerusalén. No es solo emoción de un momento, es que modifica nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. El que estaba frío vuelve a orar. El que estaba distante vuelve a congregarse. El que estaba desanimado vuelve a servir. No porque decidió esforzarse, hermanos, sino porque Cristo se lo reveló. Necesitamos ir a la cruz. Vamos concluyendo y preparándonos para la Santa Cena. Este pasaje nos deja tres verdades que quiero compartirlas, tres verdades gloriosas. Cristo se acerca cuando estás débil. No tienes que arreglarte primero. Él viene a ti. Déjate sorprender. Déjate sorprender espelucado, sin bañarte, en pijama. No tienes que arreglar tu vida. Solo debes dejarte alcanzar de Él. Cristo interpreta tu vida correctamente. Él es el que te muestra realmente cómo está tu vida. No confíes en tus emociones. Confía en su palabra. Las emociones, claro que están presentes, pero no confíes en ellas. Confíe en su palabra. Ve a su palabra. Ve a la cruz. Cristo, esta es la tercera verdad, se revela soberanamente. No lo conocerás porque te esfuerces, sino por su gracia, porque vino por ti, por su amor por ti. Si hoy sientes como esos discípulos que estás cansado, frustrado, sin claridad o enfermo, no necesitas un nuevo método, no necesitas más disciplina. Necesitas que Cristo se te revele nuevamente como lo hizo alguna vez. Cuando el primer amor, necesitas tal vez pedirle a Dios como cantábamos ahora, abre mis ojos ante la situación que estoy viviendo. Ahora, la buena noticia, y con esto termino, es que Él, escúcheme por favor, Él ya viene caminando a tu lado, aunque tú no lo hayas visto. Y hoy podemos conectar con Él recordándole en la Santa Cena.